Consejos para mejorar la vida. LPT: no confíes en amigos o familiares cuando se trata de herencias. Tuve que aprender esta lección de la peor manera. Pero desafortunadamente las personas cambian muy rápido cuando hay grandes cantidades de dinero involucradas y las personas que menos esperas harán cosas deshonestas mientras estás ocupado, lamentándote. El primer ejemplo es cuando mi padrastro se aprovechó de mí financieramente, hablando de cientos de miles de dólares, y luego desapareció en el aire. El segundo ejemplo es cuando mi tío demandó a mi madre por manejar mal la herencia de mi abuelo porque él quería un condominio que se suponía que debía ser dividido. El tercer ejemplo es de un ex mío, a cuya tía falleció y le dejó todo a mi ex. Sin embargo, la mejor amiga de la tía le dijo a la policía que ella estaba a cargo de la herencia para poder entrar a la casa y llevarse todo. Trátalo como un negocio, no es personal y debes asegurarte de que no te estén estafando. El dinero jode a la gente. ¿Cuántas familias han sido arruinadas por la codicia? Mi abuela sobrevivió a mi abuelo. Cuando ella falleció, mi mamá tuvo que encargarse de la herencia. Antes de que ella llegara, sus hermanas ya habían pasado por la casa y se llevaron todas las joyas y objetos costosos. Mi mamá solo pidió los viejos cuchillos de mi abuelo. Ellos tenían una carnicería juntos en Ontario, y aún así, mis tías los empeñaron por centavos. Es realmente triste cuando la gente se vuelve sedienta. Hice todo exactamente como mi papá lo tenía escrito en su testamento. Dejé que mis hermanas lo leyeran y todo, pero aún así piensan que las traicioné. Me llevaron a juicio por ello, lo que eventualmente les costó toda su herencia en honorarios legales. Resolví la herencia familiar entre mi hermano, mi hermanastro y yo. 1/3 para cada uno, sin discusiones, solo respeto. Estos no son los que salen en los periódicos. Lamento escuchar que ha sido un desastre para ti. Cuando murió mi abuela, pasó lo mismo y 4 hermanos se volvieron tan viciosos entre sí. Planeo contratar a un abogado para que ejecute mi testamento de manera clara y concisa. La cantidad de dinero tampoco importa. Tiene que ser un extraño cambio psicológico primario de un recurso gratis o debido. La relación familiar de mi ex se destruyó después de que los hermanos pelearan entre sí por una herencia de $3,000. Ninguno de ellos se habla más. ¿Ustedes reciben herencias? Mi suegro vivía con su esposa en una casa que poseían en conjunto y habían comprado juntos. La esposa era mucho más joven que mi suegro y tenía varios hijos inútiles y campesinos, que eran la causa de la mayoría de sus problemas matrimoniales. Repetidamente me decía que cuando muriera, quería que su esposa pudiera vivir allí hasta que ella muriera. Momento en el cual la casa debería venderse y la mitad de las ganancias deberían dividirse entre sus hijos y la otra mitad entre los de ella. Después de aproximadamente la 5ª o 6ª vez que me lo dijo, le pregunté dónde estaba el testamento y me dijo que no tenía uno. Le expliqué que a menos que todo esto estuviera por escrito en una forma legalmente vinculante, su esposa heredaría todo y podría hacer lo que quisiera con ello. Él protestó diciendo que este era su último deseo. Le recordé que no soy un genio y que no tenía la intención de tratar de echar a un montón de campesinos de una casa vieja, tras la muerte de su madre, para que se pudieran dividir las ganancias. Quedó atónito de que no quisiera hacer cumplir su plan arbitrario. Murió en 2020 sin un testamento. Su propiedad, por supuesto, fue heredada por su esposa. Ella amablemente le dio a mi esposa y a su hermano varios objetos personales que querían para recordar a su padre. Unos años después, ella vendió la casa y se mudó, como era su derecho. No espero heredar nada cuando ella muera, ni lo hemos discutido con ella. El punto de esta historia es que ninguno de tus deseos significa absolutamente nada si no están legalmente preparados. Y es probable que no tengas derecho a esa cosa, propiedad o dinero que tu abuela o quien sea siempre te dijo que recibirías. A menos que realmente hayan planeado eso. Aquí una enfermera jubilada. He visto a familias vaciar la casa cuando un miembro de la familia está en su lecho de muerte. La familia puede vaciar la casa incluso durante el propio funeral. Sí, la gente realmente hace estas cosas. He organizado todo en un fideicomiso para mis hijos. Mi muerte puede ser manejada a través de un correo electrónico. Puedes evitar completamente este escenario. Prepara tu testamento temprano. No te muestres misterioso al respecto. Léelo a todos una vez al año, a medida que las circunstancias y los bienes cambien. Haz que tus decisiones sean conocidas y explica por qué las tomaste. Por ejemplo, no dejaré mi dinero a un adicto. Si alguien se ofende por tus decisiones, lo sabrás muy pronto. Las serpientes se levantarán casi de inmediato. El dinero generalmente no cambia a las personas. Tiende a hacerlas más de lo que ya son. Mi padre vivía en un apartamento tipo estudio en Nueva Jersey y murió siendo carpintero para una iglesia. No hace falta decir que el hombre no tenía mucha riqueza. Mis tías y tíos, por alguna razón desconocida, pensaban que él tenía un tesoro escondido. Ellos, adultos que habían conocido a mi hermana y a mí durante toda nuestra vida, se volvieron en nuestra contra en el velorio. Nos llamaron tiburones y nos ostracizaron de inmediato.
La única posesión que tengo de mi padre es un anillo de mala calidad. Es lo único que su novia me dejó tener. Incluso su obituario dice que le sobreviven sus nietos. Él no tenía nietos. Eran los nietos de su novia. Esa fue la única vez que bajé la guardia de mi sentido arácnido neoyorquino cínico y desconfiado, y me golpearon fuertemente por ello. Edith, me faltó una palabra. Y ten cuidado con las personas que tienen deudas pendientes luchando por poner su nombre en una propiedad. Triste ver a un amigo perder parte de su herencia de esta manera. Nadie obtuvo nada. Bueno, el banco sí. Mi hermana y yo éramos cercanas, pero el esposo de mi hermana mayor intentó causar problemas. Mi hermana menor y yo teníamos un precio mínimo establecido en mente para vender la casa de mi padre después de su fallecimiento. Mi hermana mayor estuvo de acuerdo, pero su esposo intentó obligarnos a venderla por mucho menos para venderla lo más rápido posible. Intentó exigirme a mí y a mi hermana menor que le compráramos su parte. Le dije que él no tiene ninguna parte, ni tampoco tiene ninguna influencia en la conversación, pero que es bienvenido a hablar con su esposa al respecto y que ella dé su opinión. Él quería pelear. Le dije que se fuera o llamaría a la policía para que lo sacaran de la propiedad. Vendimos la casa al día siguiente por el precio que mis hermanas y yo habíamos acordado previamente. La parte de su esposa fue $5,000 más de lo que hubiera sido si la hubiéramos vendido por lo que él quería. De cualquier manera, estoy orgulloso de que mis hermanas y yo nunca hayamos peleado por nuestra herencia. Mi tío es un verdadero idiota. Heredó muchas propiedades, terrenos, una casa enorme, etc. de mis abuelos. Pero a finales de los 90, necesitaba dinero urgente para su esposa, cirugía de emergencia, y mis padres se lo prestaron. En lugar de que fuera un préstamo, él sugirió que le compraran un pedazo de terreno. Así que, firmó la transferencia. Esa propiedad ha aumentado su valor 20 veces desde el 98 a 99, y durante todo este tiempo él ha estado impugnándola y sin permitir que se venda. Finalmente, el asunto se resolvió y mis padres vendieron la propiedad el año pasado. Después de haber presenciado esta batalla de décadas, he decidido no confiar en nadie más que mis padres, ángeles absolutos y desinteresados, y, en cierta medida limitada, en mi esposo, limitada solo porque las cosas a veces cambian con el tiempo. Ni siquiera confiaría en mi hermana, aunque ella no es codiciosa en absoluto. El dinero, la propiedad realmente puede arruinar las relaciones. Es tan desalentador presenciar eventos así dentro de las familias. Cuando mi madre viuda murió, no tenía dinero, pero sí tenía algunos muebles antiguos y cosas como un juego de cubiertos de plata esterlina que eran valiosos. Mi hermano fue el albacea y lo resolvió de la mejor manera posible. Después del funeral, todos nosotros, 4 en total, nos reunimos en su apartamento. Él organizó que cada uno de nosotros eligiera una cosa de ella por turno. Todos estuvimos de acuerdo y eso fue todo. No hubo discusiones ni malos sentimientos. Todos tuvimos la oportunidad de elegir algo, ya sea algo sentimental o valioso, eso dependía de cada uno. Sorteamos para ver quién iba primero. Por supuesto, esto no funciona con cosas de dinero y las únicas personas que ganan en una disputa como esta son los abogados. Es triste ver cómo las familias se desgarran por esta mierda. Y también es triste ver cómo las familias faltan al respeto a los deseos del ser querido fallecido debido a la codicia. Al alcance de cualquiera, resume la actitud de muchas personas. Pero si te preocupa que tu propia herencia vaya a donde deseas, habla abiertamente sobre las cosas de antemano. Ten un testamento claro y actualizado. Utiliza fideicomisos cuando sea necesario. El dinero no cambia a las personas, amplifica quiénes son en realidad. Mi papá murió repentinamente, sin testamento. La pequeña cantidad de herencia pasó legalmente a su esposa. Mientras tanto, ella estaba inconsolable, así que me tocó a mí organizar el funeral de rock and roll de mi padre. Yo me encargué de la comida, fui el barman, decoré el lugar, me encargué de todo para que ella no tuviera que hacerlo. Puse mi dolor a un lado y básicamente no dormí durante 2 semanas. Nunca le pido nada, pero ella sabía que necesitaba un auto nuevo. Después de que terminó el funeral, ella me dio el dinero para el auto usado como forma de agradecimiento. Unos meses después, mi tía y mi primo me sentaron para decirme lo injusto que era que yo recibiera algo y mi hermano delincuente no. Que aunque mi padre no tuviera testamento, su dinero debería habernos correspondido a nosotros. Y básicamente intentaron averiguar exactamente cuánto dinero me dio mi madrastra. Y durante todo ese tiempo, la estaban criticando y haciéndome sentir mal. No les gustó la verdad que les dije. Mi papá fue irresponsable y no decidió dónde debería ir su dinero, así que esa elección ya no le corresponde. Lo que mi madrastra haga con su dinero no es asunto mío ni mi responsabilidad. Que se jodan, no van a descubrir cuánto costó mi auto usado. Mi hermano no hizo nada por el funeral, y sus problemas financieros no son responsabilidad de mi madrastra. Esto causó una gran división en mi familia que eventualmente me llevó a cortar todo contacto, aunque no específicamente por esta razón.
En resumen, ni siquiera tiene que haber una herencia para que tu familia sea miserable con el dinero después de una muerte. Vaya, la gente en este hilo me hace sentir realmente agradecido por mi familia. Suscríbete y comenta.